miércoles aquí en esta casa de oración a las 10 de la mañana. 10 de la mañana, ¿sí? El jueves, el mismo miércoles, perdón, en la tarde a las 2:30 estamos estudiando alertas con las doctrinas humanas y demoníacas, basado ese estudio en la primera carta a Timoteo capítulo 4 versículo 1, donde habla precisamente de esas doctrinas humanas y demoníacas. Bien, eso es por vía WhatsApp. No es presencial, en vista que otra vez los estudios bíblicos son en la tarde, pero el horario no nos ayuda en este asunto del transporte y todo este asunto de la radicalización. Lo estamos teniendo entonces por vía WhatsApp. Cualquier cosa, si a usted le interesa, es cuestión de comunicarse con este servidor y vemos cómo hacemos y le pasamos el link para que pueda recibir. Si tiene Wi-Fi, mejor, porque si no se van a consumir sus datos. ¿Qué más podemos decir? Eso es el miércoles, los días miércoles. Jueves, tiempo de evangelización, de llevar la palabra del Señor a las 9 de la mañana. Puede contactar a nuestra hermana Liadis Bedoya, ella es diaconisa, que está ahí al frente en la Plaza Miranda y la Plaza Guayquipuro. Ahorita levantó la mano, hermana Liadis, otra vez, ella es. Si a usted le interesa evangelizar, si usted realmente tiene pasión por las almas, contáctela, porque todos los jueves en la mañana se está yendo a predicar la palabra en la Plaza Guayquipuro y Plaza Miranda. Si usted no sabe cómo evangelizar y quiere aprender, contáctela. Ella no la va a poner a evangelizar de una buena vez. Usted va a observar y mientras usted observa, usted está haciendo algo poderoso. ¿Qué? Orando. Porque la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho, ¿sí o no? Así que usted no está perdiendo el tiempo. Usted está haciendo dos cosas. La primera, orando. Y la segunda, aprendiendo. Y en su momento, ya sea el mismo día si usted quiere, puede evangelizar y todo. Bien, esos son los tres anuncios relevantes hasta ahora. Estos dos, el miércoles estas dos actividades, el jueves la evangelización. Y bueno, nos queda el último domingo de enero. Así que el próximo domingo hay culto a las 10 de la mañana. Estoy notando que ya estamos casi apretándonos. Y si esto sigue así, lo más probable es que vamos a abrir los dos cultos entonces, ¿ok? Pero vamos a ver cómo nos portamos el próximo domingo, primeramente al Señor. Por lo pronto creo que está pasable. Creo que todavía podemos congregarnos, ¿sí? Muy bien, amados. ¿Qué más podemos decirles? ¿Qué más? Miqueas capítulo 2 versículo 10. El anuncio de los anuncios. Se nos olvida el anuncio de los anuncios. Cristo viene pronto. Y su iglesia dice amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Estamos en Miqueas capítulo 2 versículo 10. Y este es el pasaje base para una serie de sermones que hemos estado estudiando. Dice Miqueas capítulo 2 versículo 10 de la siguiente manera: levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Corrompido grandemente. Y bueno, titulamos esta serie de sermones llamados a servir en una sociedad decadente, ¿sí? Y si algo deja claro el profeta Miqueas es que este lugar donde nosotros vivimos no es nuestro lugar de reposo. Y lo deja bien claro porque habían profetas, sacerdotes, habían líderes que estaban muy cómodos en donde estaban. Estaban muy cómodos donde vivían. Y parece que se estaban centrando solamente en el hoy y el ahora. Pero resulta que el hoy y el ahora es efímero, es pasajero, esto se va a acabar. Lo triste y lo interesante es que en la actualidad muchos falsos profetas, falsos apóstoles y aún falsos pastores están viviendo en el hoy y en el ahora. Lamentablemente muchos cristianos han puesto su mirada, en vez de ponerla allá arriba, la ponen aquí abajo, en disfrutar hoy y ahora. Esta vida hay que gozarla porque la vida se acaba, es corta, es lo que se dice. ¿Me explico? ¿Sí? Esta noche amanecemos, dicen algunos. Esta noche amanecemos y amanecemos parrandeando, dicen algunos. Bueno, ¿por qué? Porque mañana no sé si seguiré viviendo. Como dijo el profeta, el poeta, cita el apóstol Pablo: comamos y bebamos que mañana moriremos.
Es lo que está diciendo. Bueno, resulta que el cristiano, el que dice ser un siervo del Señor, tiene que pensar no en el hoy y en la ahora, porque otra vez es efímero, es pasajero, sino que tiene que poner su mirada en lo que está adelante. No es lo que dijo Pablo, por cierto, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante, lo que está allá adelante. ¿Qué es lo que está delante? La meta. ¿Cuál es la meta? Bueno, tengo que poner los ojos en ¿quién? En Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Entonces estamos llamados todos a servir en una sociedad decadente. Nosotros estudiamos 2 temas hasta ahora, escogidos por Dios, en el capítulo 1, versículo 1. Luego estudiamos el divino rey contra los poderosos de este mundo, en el capítulo 2, versículos 1 al 11. Ahí estuvimos estudiando, y por cuestión de tiempo y de espacio, más bien quiero animarle que usted pueda ubicarnos en nuestro canal de YouTube, y allí va a estar estos sermones que hemos visto, que hemos estado siguiendo, ¿sí? Y si no se ha suscrito, suscríbase, y eso nos ayuda a poder expandirnos más en el Evangelio, en la extensión del Evangelio. Hoy quiero que podamos tocar, bajo la guía del Espíritu Santo, siervos de Dios en sociedad contaminada. El sermón de hoy, ¿cómo se llama? Siervos de Dios. ¿En dónde? En sociedad contaminada. Y es que estamos hablando, y es más, este título se parece al título de la serie, ¿sí? Muy parecido, porque es que estamos tratando lo mismo. Y esto está basado aquí en el capítulo 3. En el capítulo 3. Bueno, lo que vamos a conseguir aquí en este capítulo 3 es cómo el profeta Miqueas denuncia a los dirigentes malos, a los poderosos, a los que están en eminencia, y en vez de servir a la comunidad, en vez de servir a la sociedad, más bien se sirven de la sociedad. Más bien devoran a la sociedad. ¿Le parece conocido eso? Bueno, esto es lo que está viendo aquí Miqueas, lo que está denunciando. Lo triste es que no solamente el dirigente, el político, está consumiendo al pobre, está explotando al pobre, sino que se suman a ellos, se están sumando los sacerdotes y los profetas. ¿Qué les parece? Ahora, obviamente estamos hablando de hombres que se corrompieron y de falsos profetas. ¿Les suena eso? Sí, porque esto tiene que ver con aquellos que se hacen llamar apóstoles, profetas, y le quitan el dinero a la gente, ¿sí? Le quitan sus propiedades. Siembra, pacta. Tienes que sembrar. Si no siembras, no vas a poder obtener las bendiciones de Dios. Y las bendiciones de Dios son eso, bendiciones. Las bendiciones son regalos. Nunca las bendiciones se pueden comprar. Porque eso sería una simonía. ¿Por qué simonía? Porque fue lo que hizo Simón el mago, pretender comprar el don del Espíritu Santo para impartirlo a los demás. Eso es un error, eso es antibíblico, eso Dios no lo aprueba. Amén, amados. ¿Sí? Vamos a orar una vez más, que el Señor nos guíe. Padre bueno, damos gracias por esta hora. Señor, dependo de ti. Necesito que tu Espíritu Santo me guíes. Dame palabra de sabio. Dame tu palabra, Señor. Que sea ella la que sea predicada en esta mañana. No solamente de parte mía, sino de todos aquellos que tienen la gran comisión de entregar tu palabra en cada púlpito. Gracias, Señor. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Rompe toda cadena. Quita todo escollo. Señor, allana todo camino, todo aquello que está interrumpiendo o que puede interrumpir en la salvación. Quítalo en el nombre de Jesús. Sé tú obrando, Señor, hoy, según tu gracia, según tu soberana voluntad. Sé tú obrando sanidad, liberación, sobre todo salvación, Señor. Pedimos todas estas cosas confiados en ti, Señor Jesús. En Cristo te lo pedimos. Amén. Siervos de Dios en sociedad contaminada. Veamos varias cosas aquí en cuanto a este tema que hoy nos ocupa. En primer lugar, hablemos de dirigentes peligrosamente salvajes. ¿Escuchó? Para los que anotan. Dirigentes peligrosamente salvajes. Vamos a leer los primeros 4 versículos de Miqueas capítulo 3. Miqueas capítulo 3,
versículo 1 al 4 dice: dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es qué? Lo que es justo. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos. ¿Se da cuenta el asunto? Qué peligrosos son. Que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis en piel de sobre ellos, su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas ¿qué? Obras. ¿Quiénes son estos? Los dirigentes, los que tendrían que servir a la sociedad, ¿sí? Ahora, el profeta llama a los gobernantes de todo Israel y no solo a los del reino del norte o a los del reino del sur. Él está llamando es a todo Israel. Le está llamando ¿para qué? Para que escuchen con mucha atención a fin de actuar conforme a la ley, conforme a la palabra de Dios. Usted viene cada domingo para escuchar a un hombre hablar por 1 hora, 45 minutos, a veces se pasa de la hora, ¿cierto? Sí, bueno, usted sabe. Y lo lucha mi hermano Gerardo, que tiene que editar el culto, bien, que tiene que editar la predicación. Ahora, usted viene a escuchar a un hombre hablar por 45 minutos lo que él opina, lo que él piensa de deporte, de política o de cualquier otra cosa por allí. O usted viene a escuchar a esa persona que va a entregar la palabra de Dios. Bueno, usted viene a escuchar es que la palabra de Dios. Por tanto, su corazón está como dispuesto a oír, ¿cierto? Es decir, estamos atentos. Deberíamos estar atentos. ¿Sabe lo triste? Y usted sabe a qué me refiero. ¿Cuántos hermanos en Cristo van a un culto, escuchan la palabra de Dios, pero están en otro lado? ¿Será que los muchachos están pendientes de las caraotas que dejé allá? Amén, pastor. Capaz que me la dejen quemar esos muérganos. Y no están prestando atención. Están poniendo atención a lo que está pasando en la casa o lo que va a suceder o mañana lunes en el trabajo. Están pendientes de otra cosa. Pues si yo vengo a escuchar la palabra de Dios, yo tengo que estar atento a lo que Dios me va a enseñar por medio de sus palabras, por medio de las escrituras. Yo tengo que estar atento a lo que Dios me va a enseñar por medio de ella. Pongo atención realmente cuando vengo a estudiar la palabra. Fíjense que a estos gobernantes, Miqueas le pregunta de parte del Señor si no son ellos los que deben saber el derecho, si no son ellos los que deben saber lo que es justicia. Por supuesto, es una pregunta la cual la respuesta es afirmativa. Claro que son ellos los que tienen que saber lo que es justicia, lo que tienen que saber lo que es el derecho. Él le hace una pregunta que refleja entonces esa respuesta positiva. Ahora, son ellos quienes deben prestar atención y ayudar a los más pequeños, a los débiles, a los pobres. Pero en lugar de eso, pervierten la justicia de forma grotesca. Marque Miqueas y vámonos a Jeremías capítulo 5, versículos 4 y 5. Note lo que dice el profeta Jeremías 100 años más tarde. Jeremías 5, 4 y 5. Note lo que dice la escritura. Dice la palabra del Señor. Pero yo dije: ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron, ¿qué cosa? Las coyundas. Amados, el Señor dice, bueno, los pobres no quieren atender. Voy a los ricos, que eso sí, tienen que saber el derecho a la justicia. No, resulta que tampoco. Resulta que no quieren aprender. Estos jueces que deben aplicar justicia son sencillamente unos lobos rapaces que se devoraban al pobre, que devoraban al desamparado. Estos dirigentes, estos poderosos son unos lobos peligrosos. Y fíjense que lo vemos con la figura, volviendo allá a Miqueas capítulo 3, lo vemos con la figura de destrozo que comete un lobo con su presa. Cuando un lobo consigue una presa, ¿cómo la trata con cariño? La desguaza.
realmente no tiene miramiento, si me permiten, y arranca la piel, y no importa, la víctima está viva, pero no importa que sufra, él lo que quiere es devorarla. Bueno, aquí están estos ricos poderosos, estos gobernantes, estos líderes que están haciendo igualmente con el desamparado, con el pobre, con los débiles. Estos gobernantes habían sido encargados de la fiel administración de la justicia y de cumplir la ley de Dios, pero usaron el poder otorgado para hacer, ¿qué cosa? Injusticia. Para cometer injusticia y para hacerlo de manera despiadada sobre los gobernados. Ahora noten la expresión que dice allí en el versículo. ¿Quieres conocer realmente? La expresión que dice, y los rompéis como para el caldero, ¿sí? Y como carnes, ¿en qué? En olla. Y eso refiere, amados, esto refiere a múltiples especies de opresiones crueles. Estas maldades que se hacen al pueblo son repudiadas por el Señor. Fíjense que ellos devoran la carne, le quitan todas estas cosas. ¿Y qué es lo que está diciendo el escritor, el profeta Miqueas? Lo que está diciendo es que le quita la ropa, que le quita los bienes, las casas, los terrenos, y los dejan ¿cómo? Desnudos, los dejan desamparados. Alguien dijo, ¿quieres conocer realmente cómo es una persona? Dale poder y lo sabrás. Si esa persona que antes no tenía nada de dinero, que antes no tenía posición, empieza a escalar o de alguna manera extraordinaria llega a dinero, cambia su personalidad, cambia su carácter. Por supuesto, eso no es en todos, gracias a Dios. Hay personas humildes que se mantienen humildes. Damos amén por eso, ¿sí? Hay gente mala en el gobierno, amados. Pastor, ¿va a hablar del gobierno? No, voy a hablar del gobierno y de la oposición, no solamente de uno. Yo no tengo que decirle cómo es el gobierno, usted sabe cómo es el gobierno. Pero estemos claros, usted sabe también cómo es la gente de la oposición. La Biblia claramente me dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Yo no confío ni en el oficialismo de Venezuela, ni en la oposición de Venezuela. No lo confío. Mi oración es, Señor, te pido que nos libere del yugo del oficialismo y del yugo de la oposición. De los dos. Y que solamente pueda verse en Venezuela que fue tu diestra poderosa la que nos liberó de ellos. Eso es lo que yo le pido a mi Padre Celestial. ¿Por qué? Porque mi libertad, mi bendición no viene de hombre alguno, sino del Dios de lo alto, del Padre de las luces, de aquel que viene toda buena dádiva y todo don perfecto. El que está sentado sobre el círculo de la tierra. Tu papá, mi papá. Ahora, fíjense que según el versículo 4, Dios dará un castigo. Dios dará un castigo. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Estamos en Miqueas capítulo 3, versículo 4. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis, ¿qué cosa? Malvadas obras. Dios va a dar un castigo. Y uno de esos castigos es que cuando oren, cuando clamen, el Señor no le responderá. Por cierto, lo hemos tratado esta noche en los devocionales, ¿cierto? De la oración. Y una de las cosas que hemos dicho, que ciertamente es una oración poderosa, es citar la palabra. Pero no solamente eso, no solamente es tener fe. La idea es también vivir en el Espíritu. La idea es también vivir en santidad. La idea es realmente vivir agradando a Dios. ¿En qué? En todo, dice la Escritura, ¿sí o no? ¿Cierto? Cuando hacemos eso y vivimos en el Espíritu y oramos conforme a la voluntad del Señor, obviamente lo estamos agradando y tenemos un alto porcentaje de que Él responda a nuestras oraciones. Ciertamente. Pero ahora, he dicho en esos devocionales, y creo que lo he dicho aquí también en predicación, que, amado, Dios no bendice al que disfruta el pecado. No podemos esperar que estemos en pecado y que Dios nos bendiga. Eso es ilógico, es una contradicción. El Señor está diciendo, bueno, como ustedes no quieren vivir conforme a mi precepto, cada vez que ustedes clamen, yo no los voy a escuchar. Sencillamente yo no voy a responder a sus oraciones. Esto es lo que dicen por allí, mis oraciones no pasan del techo. ¿Se explica? ¿Sí? Zacarías capítulo 7, versículo 13. Después de Miqueas, viene 1 o 2 libros más adelante, Zacarías, Miqueas, Sofonías, Ageo.
capítulo 7, versículo 13. Sí, Señor, dice la escritura. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Pero, ¿por qué Dios los trata de esa manera? Bueno, el versículo anterior nos da la respuesta. Versículo 12 dice: y pusieron su corazón como diamante. Creo que esto lo decía anoche en el devocional de anoche o en el de la noche anterior. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, el espíritu de Dios, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y usted entonces sabe por qué el versículo 13 dice lo que dice. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Amados, si yo no quiero nada con la palabra, si no me interesa estudiar la palabra, si no me interesa escuchar a mi Señor, ¿qué me hace pensar a mí que Dios sí me quiere escuchar en mi clamor? ¿Qué me hace pensar a mí que Dios me va a escuchar si yo no lo quiero escuchar a Él? Jesús, el Señor dijo, Dios Todopoderoso dice: volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Si tú quieres estar lejos de mí, bueno, ese es tu asunto. Yo quiero estar cerca de ti para cuidarte, para protegerte, para bendecirte. Yo quiero estar en tu vida cerca. Pero si tú no quieres nada conmigo, yo no te voy a obligar. Por supuesto, el no estar cerca de ti, eso va a procurar en tu vida cosas que no te van a agradar. Porque, otra vez, el que conmigo, dijo Jesús, no recoge, desparrama, pierde. Amados, fíjense, porque ellos habían vuelto su espalda a la ley de Dios, el Señor volvería su espalda al clamor de ayuda. Como sucedió más tarde en el año 587 a.C. Lo mismo que aquellos oprimidos habían clamado y ellos no quisieron oír, les pasaría a esos lobos rapaces. Y es que el ruego de esos lobos sería rechazado, porque no es sino el grito de la naturaleza, el grito por instinto. Usted sabe, si usted ve que un perro va a morderlo, usted sencillamente trata de huir por instinto, ni siquiera lo está pensando. Como quien dice, no hay que pensarlo. Por instinto. Bueno, esta gente está pidiendo clamores por instinto, pero no porque quieren estudiar la palabra del Señor. Y eso es lo que el Señor le está reclamando. Ustedes realmente no tienen temor de mí. No tienen temor de mi palabra. Ustedes me claman es porque su vida corre peligro. Por más nada. Por instinto. ¿Vamos bien hasta aquí, iglesia? Estamos estudiando el tercer sermón, siervos de Dios en sociedad contaminada. Miqueas capítulo 3. En primer lugar dijimos, dirigentes peligrosamente, ¿qué? Salvajes. Fíjense cómo devoran, quitan la carne, rompen los huesos como en una olla. ¿Sí? No es algo literal, realmente esto es una figura. Esto es lo que estamos viendo. Ahora, amados, el asunto aquí es que hay maldad sobre el indefenso, sobre el pobre, sobre el huérfano, sobre el extranjero. Y el que tenía que proteger, más bien, estaba haciendo daño. Era un victimario. ¿Me explico, amados? ¿Sí? En segundo lugar, veamos, siervos del vientre y el juicio divino. Siervos del vientre y el juicio divino. Versículos 5 al 7 de Miqueas capítulo 3. Note lo que dice aquí. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos, y serán avergonzados ¿quiénes? Los profetas, y se confundirán ¿quiénes? Los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de parte de quién. No hay respuesta de parte de Dios. No la hay. Tristemente, entre los líderes malos de los dirigentes, los gobernantes, los jueces, entre los líderes malos, entre los lobos rapaces, están los profetas o los falsos profetas que hacen errar al pueblo del Señor. Fíjense, la Reina Valera revisada
omite sin justificación la frase que muerden con los dientes. Si usted se da cuenta, en su Reina Valera 60 no aparece, ¿ok? No aparece allí que muerden con los dientes después de la expresión que hacen errar a mi pueblo. Leyéndose así, que hacen errar a mi pueblo mordiendo con los dientes. Eso no aparece allí en su Biblia, ¿cierto? Está en los manuscritos un poco más antiguos. Y es que está haciendo referencia a la mordedura de una serpiente. Muerden del hebreo nasak. Y refiere a la mordedura de una serpiente. Estos venenosos profetas, en lugar de ser hombres de Dios y estar en contra de los pecados del pueblo, se habían convertido en simples hombres de carrera profesional. ¿Ha visto pastores profesionales? No me refiero a que si tienen una empresa o son doctores, no me refiero a eso, sino que en su vocación de pastor son unos profesionales meramente. Yo creo en el profesionalismo, aclaro, por si acaso. Yo creo en el profesionalismo de un pastor, yo lo creo, vaya que sí. El problema es cuando ese profesionalismo se centra más en el hombre que en Dios. Porque ciertamente un pastor ha recibido una vocación, y eso está más que claro por la palabra del Señor. Eso es una vocación. Pero si yo veo mi vocación como mero profesión, voy a tener una perspectiva muy errada y voy a pensar más en hacer dinero que en agradar al Señor. Voy a pensar más en agradar al hombre que en agradar al Señor. Bueno, estos lobos rapaces estaban realmente viviendo de esa manera. A ver, aquí hay plata, aquí tengo que sacar plata. Siembra, pacta. Ven, yo te voy a profetizar cosas buenas. Lo que tú quieres escuchar, te lo profetizo. Claro que sí. Voy a usar de figuras, voy a usar de cuernos. Mira, así vas a derrotar a los enemigos de tu casa. Con estos cuernos vas a derrotar a los enemigos de tu vecindario. O a los de tu trabajo. Y entonces busco símbolos y les voy a profetizar lo que les gusta. Eso sí, se van a bajar de la mula, ¿no? Eso sí, van a pagar bastante, ¿cierto? Estos hombres solamente viven para su comodidad. Estos hombres viven solamente para su vientre. Fíjense que ellos declaraban paz. ¿Que usted sabe qué es paz en hebreo? ¿Lo recuerda? ¿Cuál es la palabra hebrea para paz? Shalom. Así es, shalom es la palabra para paz, que refiere a una bendición integral, a un bienestar integral. No solamente paz en medio de la tormenta, sino una bendición totalmente integral. Bueno, ellos decían paz, shalom, pero solamente lo decían cuando le pagaban. Según el versículo donde nosotros estamos, fíjense bien, y claman paz cuando tienen algo que comer. ¿Trajiste la paga? Claro que sí. Paz. Shalom. Paz de Dios, hermano. Señor sea contigo. Que siento el Señor sobre tu vida. Si la semana siguiente ese mismo que le dio ya no le da. No. Veo sobre tu vida guerra, calamidad. Te veo muy mal. Y es lo más que te puedo profetizar. Ya puedes irte. Es lo que estamos viendo aquí en este versículo 5. Le dicen paz cuando tienen algo que comer, y al que no le da de comer proclaman guerra contra él. No tienes, no me trajiste, no me pagaste. No, te va a ir mal. Definitivamente te va a ir mal. Si usted quiere que le vaya bien, siembre en mí. ¿No han visto por allí? Mire, estamos hablando de falsos profetas, estamos hablando de falsos pastores. Mire, usted sabe, lo he denunciado en este púlpito. ¿Cuántos falsos apóstoles y profetas de la actualidad están diciendo barbaridades? ¡Wow! Apareció una por allí que dijo que ella escoge las almas que Dios va a salvar. ¿Qué le parece? Ella ayuda al Señor. Yo soy el que le dice al Señor qué alma va a ser salva y qué alma no. ¿A qué alma va a salvar y qué no? Y lo peor del caso, que esas personas tienen 1,000, 12,000, 20,000 personas detrás de ellos. 15,000 vistos en sus videos. No sé cuántas al like. ¿Qué video? ¿Qué profecía? ¿Qué revelación? Hermano, el pueblo está tan corrupto como ellos. Y ya lo hemos visto y posiblemente en un rato lo vuelva a nombrar. El pueblo está corrupto como ellos. Pero estamos hablando de estos lobos rapaces. Cuando nadie le traía comida a ellos, cuando nadie le mojaba la mano, como decimos vulgarmente, entonces lo trataban mal y le profetizaban guerra. Te va a ir mal. Yo siendo tú me reviso esa próstata.
Yo siendo tú me reviso ese seno. Porque es que, tú sabes, tú tenías que haber traído algo. ¿Ve? Fíjense bien que Pablo denuncia a estos ministros del vientre. Marque Miqueas y vámonos a Filipenses capítulo 3, versículos 18 y 19. Carta a los Filipenses capítulo 3, versículos 18 y 19. Cuando lo tenga diga amén. Amén. Filipenses capítulo 3, versículos 18 y 19. Note lo que dice el apóstol Pablo en esta epístola. Filipenses 3, 18 y 19 dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de ¿qué cosa? Que son enemigos de la cruz de Cristo, ¿cierto? El fin de los cuales será ¿qué cosa? Perdición, cuyo Dios es, no Dios, no Yahvé, no Jehová, cuyo Dios es ¿quién? El vientre, y cuya gloria es su vergüenza. Que solo piensan en qué. Amados, lo que estamos viendo con Miqueas, estos dirigentes, estos falsos profetas, estos falsos ministros, no estaban pensando en su propia comodidad. No estaban pensando en lo terrenal. Dame, yo quiero estar bien. Yo soy un hijo del Dios Altísimo. Soy un ministro del Dios Altísimo. Y los ministros del Dios Altísimo tenemos que estar bien. Es decir, los ministros de Dios no pueden estar sin carro, no pueden estar con las mismas ropitas de siempre, porque eso es andar en pecado. Esto lo enseña la teología de la prosperidad. Ahora, ¿quién me dice el Señor? Que estas personas se centran nada más en su propia comodidad. Que estos no son hombres enviados por Dios realmente. Estos falsos profetas y los adivinos que pretenden adivinar, que era por cierto algo prohibido por el Señor en Deuteronomio 18:14, sufrirían calamidad. Por eso la expresión: y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y es que este oscurecimiento celestial simboliza terrible juicio y desesperación. Mucha calamidad hay sobre aquellos que profetizan mentira. Aquellos que hablan paz, shalom, bendición, sé prosperado, te bendigo. Esta es otra. Usted sabe, ¿no? Ya no es que Dios te bendice o Dios te bendiga, sino yo te bendigo. Hermano, lo dije en una oportunidad. Nosotros no somos quien para bendecir a otro. Nosotros bendecimos a alguien, sí, pero nosotros no somos la fuente de las bendiciones. Nosotros somos el medio que Dios usa para bendecir. Yo he recibido bendiciones de ustedes, pero no es de ustedes, es Dios. Es Dios que les inquieta a ustedes a bendecirme. Y si yo hago lo mismo, no soy yo, sino que es Dios. Hay una hermana que le digo: oye, hermana, gracias por la bendición. Usted sabe que no soy yo, pastor. Usted sabe que es el Señor. Eso está más que claro, porque es Dios quien inquieta los corazones. Amén o amén. Por eso es que cuando, y yo aprendí, ¿sabes? Que al principio de mi ministerio, al principio, cuando prediqué por primera vez en una iglesia, se acostumbra que al predicador invitado se le dé una ofrenda, ¿cierto? Nosotros lo hemos hecho aquí. Si invitamos a alguien, bueno, a ese pastor le hacemos llegar una bendición, pues, ¿ok? Y bueno, recuerdo la primera vez que me dieron una ofrenda. Era yo seminarista, estaba en primer año, creo que estaba en primer año en el seminario. Y yo dije: no, pero yo vengo a hacerlo, es gratis, yo no estoy cobrando. Porque me chocaba. Si ya yo había servido a mi iglesia y nadie me había pagado, porque entiendo que los dones y talentos son puestos para el Señor. ¿Ok? Entonces veo que por primera vez en la vida, donde voy a ministrar, donde me invitaron a ministrar, me dan una ofrenda y me pongo así: pero es que yo no estoy cobrando. Esto es gratis, es para el Señor. Pero esa misma persona fue humilde y me dijo: sí, hermano, así es. Usted no está cobrando, pero la palabra del Señor nos exhorta a hacer llegar toda buena obra a aquel que nos enseña. Y hay que recibir las bendiciones de Dios. Y esto es lo que quería decir, amados. Tuve que aprender de mi Señor que tenía que humillarme y ser humilde y recibir bendición. Recibir bendición.
Porque no es él, no es ella, sino mi Padre Celestial. Y si tú le dices que no a alguien que te quiere bendecir, tú no solamente estás perdiendo tu bendición, sino que estás haciéndole perder la bendición a él que quiere hacértela llegar a ti. Porque más bienaventurado es ¿qué? Más bienaventurado es dar que recibir. Lo que les viene no es cosa fácil. Lo que le viene realmente es algo que le va a producir es dolor. No es que, bueno, ahora van a descansar. No, ahora es que van a llorar. Vámonos a Amós capítulo 5, versículo 18. Cerca de Miqueas está Amós. Antes de Miqueas está Jonás. Está Abdías antes de Miqueas. Y luego, y antes de Abdías está Amós. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Muy bien. Además que tenemos la pantalla, gloria al Señor. ¿Cierto? Dice la palabra del Señor en Amós capítulo 5, versículo 18. Sí, Señor. Amós 5, 18 dice la Escritura: ¡ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Bueno, lo que estamos viendo aquí es que habían personas, y en la actualidad lo hay, que querían que Dios viniera y castigara al pueblo. ¿Ok? Creyendo que ellos eran inocentes. Señor, ven pronto. ¡Ay! Es lo que está diciendo el profeta. ¡Ay de los que desean el día de Jehová! ¿Realmente lo deseas? Realmente tú te sientes bien. Si te evalúas a la luz de la palabra, te sientes bien como para desear ese día. Estos son los tipos de personas que tienen el ministerio de la pala. ¿Usted sabe cuál es? ¿Sí? El ministerio de la pala es lo que está diciendo el pastor, es para el hermano tal. Ay, este es para aquella hermanita. Ay, la que está más atrás. Esto es para aquel otro. Tiene el ministerio de la palabra. La palabra que está diciendo el pastor o el predicador es para alguien más, menos para mí. ¿Sí? Y si el pastor me lanza una recta, no, bueno, la desvío. Toda la palabra sirve para otro, pero para mí no. Perdone la expresión coloquial. Dije para otro, pero es para otros. Entonces, ¿qué sucede? Ay, de los que desean el día de Jehová. Estos son los que tienen el misterio de la pala. Que venga castigo. ¿Para qué queréis ese día de Jehová? Será de tiniebla y no de luz. No te va a gustar lo que va a venir ese día. No te va a gustar lo que viene es juicio. Capítulo 8 de Amós, versículo 9. Amós capítulo 8, versículo 9. Dice la Escritura: acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía. ¿A qué hora se va a poner el sol? Pero normalmente, bueno, todo depende de la temporada, pero normalmente ¿a qué horas que se pone? 6, 6:30, dependiendo de la temporada, ¿cierto? Pero aquí el profeta está diciendo al mediodía ya el sol ya se está poniendo. Es lo que está diciendo el versículo 9. Repito, porque acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día. Pero si el día es claro, ¿cómo va a estar en tinieblas? Bueno, esas son las cosas que Dios hace. Es decir, que no es que literalmente va a suceder, sino que va a traer calamidad, va a traer tristeza, dolor a aquellos que están esperando o que están creyendo que están bien delante de Él. Pero su corazón está lleno de orgullo, su corazón está lleno de altivez, su corazón no está lejos, no está cerca de Dios, sino al contrario, está lejos de Dios. Este pueblo de labios, ¿qué? Me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Se da cuenta? Por eso que el apóstol Pablo nos dice a nosotros claramente: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Estás bien, si tú te evalúas, estás bien a los ojos del Señor. Pero si te evalúas con justo juicio, si te juzgas con justo juicio, dime, ¿te sientes bien delante del Señor? ¿Estás bien? Si tú partieras ahora mismo con el Señor, ¿crees que estarías bien delante de Dios? ¿Estás listo para irte con el Señor? ¿Qué estamos estudiando, amados? Estamos estudiando siervos de Dios en sociedad contaminada. Siervos de Dios en sociedad contaminada. La pregunta es: ¿tú eres un siervo del Señor, pero eres fiel a la palabra de Dios? ¿O eres uno de los falsos profetas? ¿Qué estás predicando? Hemos visto hasta ahora dirigentes peligrosamente salvajes. En segundo, siervos del vientre y el juicio divino.
En tercer lugar, hablemos de siervos fieles de Dios. Porque algunos dicen, yo no creo en los evangélicos. ¿Has escuchado, verdad? Y yo respondo, yo tampoco creo en los evangélicos. Porque ciertamente el evangélico falla. Usted falla, yo fallo. Y la palabra del Señor me dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿En dónde debo poner mi confianza? En Dios. En Dios. Yo no creo en los evangélicos, yo no creo en nadie, como dicen algunos. Yo no creo en nadie. Bueno, es que el asunto aquí es que hay que tener cuidado de que no todos los evangélicos son malos. No es que todos los evangélicos son unos ladrones o unos sinvergüenza. No. Porque eso es una generalización. Otros dicen, todos los pastores son ladrones, se roban los diezmos, se roban las ofrendas. No puedes decir eso. Yo los he visto a todos. Yo he visto pastores, ¿los has visto a todos robando o quitándole la mujer al otro o qué sé yo? ¿Los has visto a todos? Es una generalización, es imposible que hayas visto a todos. Es imposible. Lo que nos enseña algo, y usted lo sabe, que en todas las áreas siempre hay gente honesta y hay gente mala. Vamos, porque un policía sea un corrupto, ¿todos los policías son corruptos? Porque un abogado, un profesional del derecho sea un estafador, un ladrón, ¿todos los abogados son ladrones? Porque un doctor se prestó para practicar el aborto, ¿quiere decir que todos los doctores son así de malos? No, eso es generalización. En todas partes hay gente buena y gente mala. El asunto aquí es, ¿a quién viste tú? ¿Y dónde está puesta tu fe? ¿En Dios o en el hombre? Hermano, ¿qué no hemos visto lo que hemos estado en esta iglesia por años? No estoy hablando solamente de lo que hemos visto aquí, sino lo que hemos visto en otras partes. Pero vamos a tirar la toalla por culpa de... Y entonces el Señor dice, a ver, dame cuenta de tu mayordomía. ¿Por qué te dejaste congregarte? Bueno, porque el pastor es un sinvergüenza. Ah, tú te dejaste congregar porque el pastor es un sinvergüenza. O porque la hermana no me saludó. O porque aquel me volteó los ojos. O porque aquella veo que no se baña. Y el Señor va a decir, a ver, entonces tú te congregabas, es porque los demás hacían o dejaban de hacer. Por eso tú te congregabas, no eras por mí. Tú no ibas al templo los domingos para adorarme a mí. Tú ibas por otro. Y cuando el otro fallaba, entonces tú sencillamente te retirabas y ya. ¿Es que acaso yo no te dejé claro que el hombre que confía en el hombre es maldito? ¿Se te olvidó esa parte? Amados, habían siervos fieles y Miqueas era un siervo fiel. El falso profeta, profeta habla de ser lleno de la comida, ¿sí? Miqueas se presenta de una manera diferente, con un contraste. Él dice que él, en el versículo 5, vámonos a Miqueas 3, versículo 8 al 11. Versículo 8 al 11. Miqueas 3, 8 al 11. Dice la escritura, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Fíjense, amado, Miqueas se presenta como el contraste de lo que distingue a un falso profeta. El falso profeta, repito, se sacia la boca de la comida que le traen. ¿Me trajiste dinero? Paz contigo. ¿Sí? Pero Miqueas no estaba lleno de la comida o del soborno del pueblo. Sencillamente Miqueas predicaba cuando Dios lo llenaba de poder, de juicio y de valor. De eso estaba lleno Miqueas. ¿Cuántos Miqueas hay en el siglo XXI? ¿Cuántos Miqueas hay en Venezuela?
¿Cuántos Miqueas necesitamos en nuestra sociedad decadente? Cuando muchos están pensando en pajaritos preñados. Este profeta podía oponerse a los ricos oficiales porque tenía el poder o autoridad que venía del Espíritu de Jehová. Su mensaje se basaba en juicio, que es el sentido verdadero de lo que era correcto, de lo que era justo. El Señor le confirió a él valor, confianza y coraje. ¿Para qué? Para que Miqueas profetizara sin problema, sin timidez, sin miedo alguno. Dice que él está lleno de poder. Y ese poder es la que el Espíritu de Dios imparte para el desempeño de la función profética. Porque ¿qué es lo que nos dice Hechos capítulo 1 versículo 8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último. Pero no puedes ir a predicar, a profetizar la palabra del Señor si no estás lleno del poder del Espíritu de Jehová. No puedes predicar la palabra de Dios si no estás lleno del poder del Espíritu de Dios, amado. Y el poder del Espíritu de Dios no es más que la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Si no tengo la presencia del Espíritu Santo, yo no tengo poder. Usted y yo no tenemos poder sin la presencia del Espíritu de Dios. Miqueas dice que estaba lleno de juicio. Y ese juicio es en contraste con el hablar de los profetas falsos para agradar a los hombres. Paz, paz, prosperidad. Tu casa va a ser próspera. Tu nevera va a estar llena. Tendrás carros nuevos. Que tendrás viajes. Miqueas dice, hay pecado. Y hay que arrepentirse. ¿Quiere que te profetice paz, bendición? No puedo profetizarte bendición, paz, porque hay pecado. Y hay que arrepentirse. Lo que Dios está demandando ahorita es que hay pecado y hay que arrepentirse. Pero no me profetices eso, pues yo soy un siervo de Dios y no voy a decir más que lo que la palabra de Dios dice que te diga. Eso es lo que tenemos que hacer. No acomodar, pero cuidado, eso es políticamente incorrecto. Entonces tienes que predicar lo que es políticamente correcto. Jesús predicó lo que era políticamente correcto. Jesús mandó a decirle a Herodes, díganle a esa zorra, santo. Si yo digo eso, ¿qué le pasa al pastor? Pero el pastor sí está obsceno. Y el que lo dijo fue Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Y dijo, díganle a esa zorra. Hago mi labor hoy, mañana y pasado mañana. Al tercer día es que culmino, no cuando él diga. Yo termino cuando termine. ¿Se da cuenta? Jesús, y perdone la expresión, pero Jesús no tuvo pelitos en la lengua. Él habló lo que muchos creían, eso es políticamente incorrecto. No, Jesús no está agradando al hombre. Jesús está agradando al Padre Celestial. Así que Miqueas está haciendo lo mismo. Él tiene que predicar del juicio de Dios. Un justo juicio. El juicio para discernir entre la ofensa más grave o la más liviana podía ser otra interpretación. Y para denunciar confiadamente todo castigo que Dios daba al pueblo. Ahora, también dijo que estaba lleno de ¿qué? De fuerza. Y esa fuerza es la intrepidez moral para decir la verdad, cueste lo que cueste. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, un pasaje que conoce bien. Pablo le dice al pastor, a este joven pastor, segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Nota lo que dice la Escritura. Usted conoce este pasaje. Dice la Escritura de la siguiente manera: porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? Cobardía, sino de ¿qué? Poder, amor. ¿Se parecen las palabras de Miqueas? ¿Se parecen las palabras de Miqueas? Usted tiene que predicar lleno es del Espíritu Santo, lleno de poder, de amor y dominio propio. Ahora, amados, volvamos a Miqueas capítulo 3. Todo es con un propósito. ¿Por qué Miqueas está lleno de poder del Espíritu Santo? ¿Por qué está lleno de juicio y de fuerza? ¿Cuál es el propósito que nos dice el pasaje? ¿Para qué? Para denunciar. Está diciendo allí a Jacob su rebelión y a Israel su pecado.
Es decir, no para lisonjear al pecador con promesas de paz como hacen los falsos profetas. No, te voy a predicar es la palabra de Dios. Pero es que no me gusta, está fuerte, ¿por qué no lo suaviza un poco? Perdón, pero si yo voy a tratar de agradarte a ti, no sería aprobado por Dios, dice Pablo. ¿A quién agrado? ¿A ti o a Dios? ¿A quién tienes tú que predicar? Al hombre, pero ¿de parte de quién? De Dios. ¿Y a quién quieres agradar entonces? Aquel que te ha comisionado la palabra. Tienes que profetizar la palabra de Dios. Recuerda de dónde era Miqueas. Recuerda, amados. De Moreset de Gad. ¿Lo recuerda? Sí, lo dije en el primer sermón. Él era, según el capítulo 1, versículo 1, él era de Moreset de Gad. Y Moreset de Gad era, le recuerdo, era un pequeño pueblo agrícola. Él era un campesino. Pero este campesino fue llamado por Dios. ¿Y lo llamó a dónde? Lo llamó a la ciudad, a la capital, a una ciudad cosmopolita, donde hay gente de billete, donde hay gente de dinero, donde hay poder. Habían personas estudiadas, sacerdotes, profetas. ¿Qué podía hacer un campesino? ¿Qué podía hacer un campesino entre ellos? ¿Qué podía hacer? Amados, un campesino o un adolescente o una mujer o un anciano de 70 y tantos, 60 y pico, todavía es joven, pastor, dele más para arriba, de 70 y algo, de 80, una de estas personas, o una viuda, o una divorciada, una persona llena del Espíritu de Jehová, del poder de Jehová, tiene todo el poder de lo alto, tiene todo el poder de arriba para poder denunciar el pecado de Israel. No importa cuántos poderosos hubieran allí, no importa cuántos políticos pudieran estar allí, no importa cuántos profesionales de la Biblia estuvieran como los sacerdotes que tenían que enseñar la palabra o como los profetas que tenían que hablar en el nombre del Señor, no importa. Pero si él o ella era tomado por el Espíritu de Jehová, pues predicaba con la autoridad del Dios Altísimo. Tú tienes esa autoridad, porque el Espíritu de Jehová que poseyó a Miqueas, ahora te posee a ti si tú confesaste a Cristo como tu único y suficiente Señor. Amén. Tú tienes toda la autoridad. Amén. Toda la autoridad. Pero es que no tengo estudio. Si Dios te da la comisión, Él se encargará de lo demás. Amén. Como dijo alguien, si Dios invita, Él paga. Amén o amén. Amén. Contaminada. El sermón de hoy. En sociedad contaminada. ¿Cómo está nuestra sociedad? ¿Cómo está nuestra sociedad? La pregunta es, ¿eres un siervo de Dios? ¿O eres uno de estos seguidores de los falsos profetas de la actualidad? ¿Te gusta mucho Guillermo Maldonado, Dante Hebel, Benny Hinn, Kenneth Copeland? ¿Te gusta mucho Fon? Licinia, no me acuerdo, Fon. Te estoy nombrando predicadores que más de uno, pero ¿qué tiene de malo ellos? No has escuchado bien sus predicaciones. Estos son teólogos de la prosperidad. Estos son teólogos de la prosperidad. Y te voy a nombrar a una, ya lo nombré en una oportunidad, que tú dices, no puede ser, pero sí, Yesenia Ten. Y no me refiero a su condición de matrimonio, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una falsa profetiza, una falsa pastora, porque es de la teología de la prosperidad. Y lo que enseña no es bíblico. Lo que enseña no es bíblico. Y tienes que grumir bien y decir, oye, ¿esta es palabra de Dios o realmente esta es palabra de hombre? A veces la gente piensa, muchos hermanos piensan que porque grita y porque se desenvuelve bien es que tiene unción. Hermano, la unción no depende de que si yo hablo bonito, yo hablo chévere, si entretengo, echo chistes y todo lo demás, es que estoy ungido. De eso no depende la unción. No, Señor. Que si yo grito es porque tengo autoridad. No, la autoridad no radica en gritar. No radica en eso. Amados, la autoridad viene de lo alto, del Espíritu Santo. Mientras más pegado estés tú de la palabra, más autoridad tiene. La autoridad viene de ceñirte a la palabra de Dios. Pero en cuarto lugar, porque el tiempo se nos va. El cuarto lugar,
El tiempo se nos fue, dicen por aquí. El castigo del pueblo por causa del liderazgo. El castigo del pueblo por causa del liderazgo. Versículo 12, Miqueas 3, versículo 12, dice la palabra del Señor. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Amados, este fue el pasaje que citó, decía en una oportunidad, que citó Jeremías 100 años más tarde. Bueno, se citó en relación a Jeremías. Allí en el capítulo 26 de ese libro, versículos 18 y 19, por cierto, fue con esta profecía de Miqueas que se le salvó la vida a Jeremías. Jeremías capítulo 26, versículos 18 y 19. Fue con esta profecía que se le salvó la vida a este profeta Jeremías. Dice la escritura 26 de Jeremías 18 y 19. Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Te pregunto, ¿lo acabamos de leer en Miqueas 3:12 o no? Esa es la profecía. Bueno, 100 años después la están citando. Y nota el versículo 19. ¿Acaso lo mataron? ¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá, y todo Judá por profetizar Miqueas tal cosa? ¿Acaso lo mataron? Pregunta allí los compatriotas. Bueno, no temió a Jehová. Otra pregunta: no temió a Jehová y oró en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos. ¿Haremos pues nosotros tan gran mal contra nuestras almas? Es decir, vamos a matar al profeta Jeremías por profetizar algo que Miqueas había profetizado 100 años atrás. ¿Por qué lo vamos a matar a él? ¿Y por qué no mataron a Miqueas entonces? Si era malo. Volvamos a Miqueas 3. Amados, al contrario de lo que pensaban y predicaban los falsos profetas, a causa de su flagrante impiedad, Dios no solo retiraba su protección de sus enemigos paganos, sino que se ocuparía de que el santo templo que ellos suponían Dios estaba obligado en resguardar, en proteger, en defender. Bueno, ese templo sería reducido a ruinas, y el sagrado recinto a un campo arado o a una abandonada cumbre repleta de bosque, repleta de árboles. Ahora usted dirá que es injusto que el pueblo pague por la maldad de los ricos, de los poderosos y aún de los sacerdotes y los falsos profetas. ¿Qué culpa tiene el pueblo de que hubiera un falso, un lobo rapaz? ¿Qué culpa? ¿Por qué el pueblo va a pagar por eso? Bueno, ya lo hemos dicho en otras oportunidades. No es una injusticia. ¿Por qué? Porque todo el pueblo de Judá y de Israel estaba corrompido. Pastor, ¿seguro? Sí, lo hemos leído. Todos los domingos lo hemos leído. Es el primer pasaje que leemos. Capítulo 2, versículo 11. Versículo 10. Capítulo 2, versículo 10. Vamos a ver. Sí, versículo 10. Gracias. Levantaos y andad, porque no es este lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Corrompido grandemente. ¿Recuerdan cómo se llama la serie? La serie, no el título de hoy. Llamados a servir en una sociedad decadente. Malaquías 2:10, ¿cierto? En pocas palabras, el pueblo tiene lo que se merece. ¿Recuerda que lo dijimos en una oportunidad? ¿Qué dijimos? Que yo preguntaba, y vámonos a Isaías 30, versículo 10. Isaías 30, 10. Ahí se dice que hay 3 grandes mentiras en la sociedad, ¿sabe? La primera mentira es cuando un odontólogo te dice: no va a doler. Eso duele. Sí. La otra mentira es que cuando un abogado te dice: no te va a costar mucho. Y la tercera mentira es cuando un pastor te dice, un predicador te dice: ya vamos a terminar. Isaías: no vamos a pecar. Isaías capítulo 30, versículo 10. ¿Sí? Lo tiene. Isaías 30, 10 dice la escritura: que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas:
no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Perdonen la expresión, cáeme a coba, cáeme a mentira, dime que todo va a estar bien, dime que este es el año de la conquista, dime que este es el año de la cosecha. Así fue el año pasado y cosecharon COVID. Dime que este es el año de la bendición. Cáeme a mentira. Fíjense, ellos dicen allí, profetízame mentira. Háblame cosas buenas. Yo le decía en el primer sermón, ¿por qué estos falsos profetas y apóstoles que ya nombré y me faltaron otros, por qué sus congregaciones son tan grandes? ¿Por qué son multitudinarias? Porque tienen unción. No. Y sin temor a equivocarme, hermano. No tienen unción. No tienen el Espíritu Santo. Porque la unción es el Espíritu Santo. Y usted dirá, pastor, nadie puede saber si tiene el Espíritu Santo o no. Bueno, yo no soy el Espíritu Santo para saber que otro tenga o no al Espíritu de Dios. Pero Pablo me deja bien claro a mí, en Gálatas capítulo 1, que si alguno predica un evangelio diferente del que os hemos predicado, si alguno de nosotros los apóstoles, lo dije aquella vez, autoridad apostólica, o algún ángel de los cielos, predica un evangelio diferente al de nosotros, ¿sea qué? Sea anatema, sea maldito. Sea maldito. Y si está en maldición, significa que no es salvo, ¿sí o no? Porque está en ¿qué? Maldito. ¿Qué tiene que hacer este tipo de personas que ya nombré anteriormente? Y repito que me faltaron. Lo que tienen que hacer es arrepentirse de sus pecados, confesar a Jesús y venir a los pies de Cristo. Porque Dios les ama. Murió en la cruz por ellos. Pero están corrompidos. Y permítame por si acaso, pero yo sé que usted lo entiende, que está allí en la palabra del Señor. Gálatas 1:8, más si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente, no el evangelio de Cristo, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Perdona, hermano, yo no estoy maldiciendo ni a Guillermo Maldonado, ni a Carlos Casluna, ni Yesenia Ten, ni los que ya nombré. No soy yo, es la palabra de Dios. Usted dirá, pastor, pero ¿quién es usted? Mira la iglesita que tiene. Pues déjeme decirle, amado hermano, que cuando usted va a la palabra del Señor, va a conseguir una iglesita chiquitica, el cual el Señor dice, aunque tienes poca fuerza, yo he puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Así que si la primera iglesia bautista es una iglesia pequeña, yo no tengo problema en reconocerlo. Pero ¿está el Señor aquí? Es lo que me interesa. ¿Estamos buscando la santidad de Dios? Eso es lo que me interesa. Por supuesto, yo no voy a caer en el extremo que lo que importa es calidad. No, tenemos que predicar la palabra, hay que ganar las almas para Cristo, porque se habla de cantidad también. Pero amados, el Señor ama a sus iglesias, grandes, mega iglesias de sana doctrina, porque las hay, y ama iglesias aldeas, iglesias pequeñas. Invito al director y a los músicos a pasar, por favor. Así que, amados, tocando esta serie de sermones, hoy estudiamos siervos de Dios en sociedad contaminada. Dirigentes peligrosamente salvajes, son lobos. Siervos del vientre y el juicio divino. Cuidado, hay falsos pastores y hay falsos maestros. Amigo que nos visita, amigo que está entre nosotros y hermano que está comenzando con el Señor. No todos los evangélicos son ladrones. No todos los pastores son ladrones. No. Hay pastores ladrones, los hay. Hay evangélicos malos, los hay. Los hay. Pero estos predicadores falsos no representan, escuche, no representan al pueblo cristiano evangélico.
Y digo algo más. Los pastores que se levantaron el año pasado, y si no recuerdo el año antepasado, que se levantaron, presidente, estamos contigo todos los pastores de Venezuela, ellos no representan a todos los pastores de Venezuela. No, señor. Yo no voy a negar que hay pastores que son oficialistas, los hay. Libre opinión. Como hay pastores que son de la oposición también, no están de acuerdo con el gobierno de turno. Pero dejo bien claro que esos pastores que dicen contigo Maduro, no son todos los pastores. Hay pastores allí que lo que están es por el dinero. Hay falsos pastores que lo que están es por la posición. Mientras que hay otros que no dejan el ministerio que Dios les ha encargado. No se deje engañar. No son todos los pastores unos ladrones, unos estafadores, unos codiciosos. Hay hombres fieles y mujeres fieles al Señor. Siervos fieles de Dios, porque hay esperanza. ¿Todos son malos? No. Miqueas era bueno, un hombre fiel. Pero cuarto, el castigo del pueblo por causa del liderazgo. ¿Por qué el pueblo tiene que pagar? Porque el pueblo era tan malo como el profeta malo. El pueblo tenía lo que se merecía. Porque recuerda, si alguien llegaba y tenía poder, siendo de la comunidad, resulta que se le subía a los humos. Te estoy matando el hambre. Pues no es así. Estamos puestos para servir al Señor. Hermano, en tu trabajo, primeramente al Señor, te van a ascender, vas a subir de puesto, te van a aumentar el sueldo. Pero recuerda que todo poder, toda honra, toda capacidad viene de allá arriba. Cuando te den el ascenso, cuando te aumenten el sueldo, cuando te den mejores beneficios, cuando te pongan en autoridad, recuerda quién es el que lo está haciendo realmente y humíllate delante de él y sirve a aquellos quienes Dios ha puesto debajo de ti. Porque están puestos para que tú les sirvas a ellos. Sé humilde, no los maltrate. Cristianos maltratando a las personas. Mire cómo he visto y he escuchado hermanos en Cristo que son jefes, cómo humillan a sus empleados. Ojo. Ciertamente llega un momento que un jefe tiene que llamar la atención y todo lo demás. Una cosa es llamar la atención y otra cosa es humillar. Y menos si es tu hermano en Cristo. Llámale la atención, pero no lo humilles. Es tu hermano en Cristo. Y al contrario también, hermanos, si tú trabajas para un hermano en Cristo, si tú trabajas para alguien más, ese que es tu jefe, que es tu hermano en Cristo, Dios lo puso para ser tu jefe. Dios lo puso para ser tu jefe. Estás trabajando para él o para ella. Por tanto, sométete a Dios primeramente y a él. Porque aunque es tu hermano en Cristo, es tu jefe y le debes respeto. Amigo, Cristo te ama. Murió en la cruz por... La Primera Iglesia Bautista de Los Teques es una comunidad cristiana que busca agradar el corazón de Dios en una genuina relación de adoración y comunión. Creemos que somos salvos por gracia, que Jesucristo murió y resucitó al tercer día y que regresará por su iglesia. Si no lo conoces, haz hoy la oración de fe que nuestro pastor menciona al final de su mensaje. De igual forma, queremos invitarte a formar parte de nuestra comunidad y a predicar en Los Teques, Venezuela y el resto del mundo que Jesucristo es el Salvador. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal y comparte tu experiencia en los comentarios. Paz de Dios.